conformado por qué. Buenas tardes, maestro y compañeros. Somos el equipo conformado por Alberto, Andrea Magarí, su servidor Daniel Ibrahim, Alondra Ace y Diana Elizabeth, y vamos a hablarles sobre el microorganismo Acinetobacillus ferruginans y su metabolismo. A los organismos que obtienen energía de la oxidación de los compuestos inorgánicos reciben el nombre de quimiolitótrofos. Desde un punto de vista evolutivo, a los quimiolitótrofos pudo haber sido la primera forma de fijación de la energía que se desarrolló en la Tierra. La mayoría de las bacterias quimiolitótrofas también son autótrofas, es decir, pueden utilizar el dióxido de carbono como única fuente de carbono, fijándolo por medio de ciertos ciclos, para la síntesis de sus componentes celulares. Para comprender cómo es que Acinetobacillus ferruginans puede llevar a cabo su metabolismo, primero es necesario conocer algunas características sobre él. Es una bacteria acidófila, es decir, crece en ambientes con un valor de pH bajo, específicamente se desarrolla en un rango entre 1.8 y 2. Como ya se mencionó, es un microorganismo quimiolitótrofo, ya que para la obtención de energía requiere llevar a cabo la oxidación de compuestos reducidos del azufre o del hierro, además de que puede fijar dióxido de carbono por medio del ciclo de Calvin, del cual hablaremos más adelante. Es una bacteria mesófila, lo que significa que su temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre los 28 y 40 grados centígrados. Es un microorganismo aerobio, es decir, ocupa el oxígeno como último aceptor de electrones en su cadena respiratoria, de la cual también se hablará más adelante. Al microscopio electrónico, Acinetobacillus ferruginans muestra un alto grado de polimorfismo, pero en general se pueden observar células grandes en forma de varilla, con extremos redondeados. Su tamaño oscila entre los 1.6 y 1.7 micras de largo por 0.3 a 0.7 micras de ancho. Las microfotografías muestran además la pared característica de las bacterias gram negativas, por lo que posee dos membranas. Además, las diferentes cepas pueden poseer flagelo y opilis, lo que les ayuda a desplazarse sobre su medio. En cuanto a su hábitat, debido a su metabolismo y a su afinidad a ambientes ácidos, se encuentra principalmente en entornos húmedos y acuosos ácidos, como cuevas y sobre todo en minas o depósitos de pirita, ya que son una fuente importante de hierro y azufre. Y debido a la actividad y extracción minera, se pueden crear ciertos cuerpos de agua ácida, donde también puede vivir este microorganismo. Para la fijación de CO2 hablaremos del ciclo de Calvin, el cual es la vía más común de fijación de CO2 en organismos quimiolitótrofos, aerobios y en fotolitótrofos. El ciclo consta principalmente de tres etapas, las cuales son incorporación del CO2, reducción del CO2 y regeneración del receptor de CO2. El esquema general de la vía se observa en la diapositiva. Para empezar con la incorporación de CO2, debemos de saber que la reacción se lleva por la enzima ribosa bifosfato descarboxilasa, donde gracias a esta enzima que reacciona la ribosa 1,5-bifosfato con el CO2 y así forma una molécula inestable de 6 carbonos, el cual se estabiliza gracias a que forma dos moléculas de 3 carbonos, las cuales son 3-fosforidrato, el cual después, con la ayuda de la 3-fosfoglicerato-sinasa y además de ATP, se convierte a 1,3-difosfoglicerato. En el caso de la reducción del CO2, tenemos que el 1,3-difosfoglicerato se reduce a 3-fosfogliceraldehído mediante la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa dependiente de la. Por último, en la última etapa tenemos la regeneración del receptor de CO2, donde necesitamos que se regenere otra vez la ribosa 1,5-difosfato para que empiece otra vez el ciclo, ya que este es el que reacciona con el CO2. Para que se genere la ribosa 1,5-difosfato necesitamos que la ribosa 5-fosfato con ayuda de ATP y la enzima ribosa 5-fosfato-sinasa fosforile a la ribosa 5-fosfato y pueda formar la ribosa 2,5-difosfato. Como hemos visto, esta bacteria puede obtener su energía por la oxidación de compuestos inorgánicos. Esto en el caso de Acinetobacillus ferruginans es por la oxidación aerobia del ion ferroso a férrico a pH ácido.
aproximadamente entre valores de 2 y 3, ya que al oxidar este compuesto se pueden formar hidróxido férrico u otros precipitados insolubles que van a disminuir el pH en el exterior. Otro motivo es que el ion ferroso en presencia de oxígeno y a pH cerca de la neutralidad se puede oxidar espontáneamente. La oxidación del hierro va a empezar en la membrana externa cuando estas bacterias están en contacto con iones ferroso o con minerales de hierro ferroso insolubles. La cadena respiratoria de ferroxidas contiene una proteína llamada citocromo C situada en la membrana externa de la célula. Esta va a oxidar el hierro ferroso a hierro férrico con la transferencia de un solo electrón que va a transportar al periplasma, el espacio entre la membrana externa y la citoplasmática, donde el aceptor de electrones será la rosticianina, que es una coproteína periplasmática. En este caso, la rosticianina va a reducir al citocromo C de la membrana citoplasmática, el cual a su vez va a transferir los electrones al citocromo AA3, que es la proteína terminal de la cadena y la cual va a reducir el oxígeno a agua. Este transporte de electrones va a provocar que el citocromo terminal bombee protones del citoplasma al periplasma de la bacteria, de modo que al oxidar más cantidad de hierro, el gradiente de protones va a aumentar. Este proceso va a estar acoplado a la síntesis de ATP, ya que la ATP sintasa puede aprovechar este gradiente como fuerza proton motriz, regresando dichos protones a la matriz celular, y pues esta va a poder usar esa energía para provocar cambios conformacionales que van a permitir la obtención de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Sin embargo, este proceso solo genera muy pequeña cantidad de energía, por lo que las bacterias de hierro van a tener que oxidar grandes cantidades de su sustrato para producir solo cantidades muy pequeñas de material celular. Por otro lado, para poder realizar estos procesos biosintéticos requieren obtener un poder reductor en forma de NADH. Este se va a obtener mediante la reducción del NAD oxidado con la transferencia de electrones obtenidos del ion ferroso, pero esta vez van a ser forzados a volver hacia atrás respecto al potencial de oxidación hacia el citocromo PS1. Este citocromo va a transferir esos electrones a la quinona, que a su vez va a transportarlos a la NADH deshidrogenasa, que es un complejo proteico que puede catalizar la reducción del NAD a NADH. Esto considerando que pues este transporte se forma a expensas de la fuerza protomotriz que causa el gradiente de protones en el periplasma, solo que en este caso, en lugar de bombear los protones hacia afuera, ambos complejos utilizados en este transporte van a ingresar los protones a la matriz celular. Acidiobacillus ferroxidans es capaz de obtener energía para su crecimiento también a partir de la oxidación de compuestos reducidos del azufre, además de la oxidación del hierro, como ya lo mencionaron anteriormente. Acidiobacillus ferroxidans cataliza la oxidación desasimilatoria de hierro, azufre e hidrógeno y también la reducción del hierro y el azufre, y tiene un gran impacto en el ciclo biogeoquímico de estos elementos en ambientes de bajo pH, ya que esta es una bacteria extremófila. Esta imagen resume un poco la filogenia y la fisiología, así como las características genómicas fundamentales de esta bacteria. En concreto, algunas reacciones de oxidación del azufre identificadas en microorganismos indican la transición de algunas especies químicas, como lo son de sulfuro, azufre elemental, posteriormente sulfitos y sulfato. Aunque estos intermediarios también pueden interaccionar químicamente y realizan una ruta más compleja, como se observa en la imagen. Tal es el caso de la formación del tiosulfato o del tretationato. Bien, muchos de estos compuestos del azufre se pueden utilizar como donadores de electrones por las bacterias del género Thiobacillus, también llamadas bacterias incoloras. Los compuestos más comúnmente utilizados como fuente de energía son el ácido sulfídrico, el azufre elemental y el tiosulfato. En muchas ocasiones, este azufre formado se encuentra asociado a polisulfuros, los cuales le dan un carácter hidrofílico. Para llevar a cabo la oxidación del azufre, este se va a efectuar en etapas.
El primer paso de la oxidación da como resultado la formación del azufre elemental, un material altamente insoluble. Algunas de las bacterias oxidantes de ácido sulfídrico depositan el azufre elemental formado dentro de sus células. Este azufre es resultado de la oxidación inicial y lo guardan como una reserva energética. Esta es utilizada cuando el suministro del ácido sulfídrico se agota. Los genes que codifican proteínas de transferencia de electrones pertenecientes a un mismo sistema respiratorio suelen estar organizados como operones, cuya expresión se modula en función de las condiciones de crecimiento, lo que permite una rápida adaptación a los cambios ambientales. Se han caracterizado 3 operones que codifican proteínas redox en aciditiobacillus ferrooxidans. Uno de estos es el operón Rus, que codifica 2 citocromos de tipo C, citocromo 1 y citocromo 2, un ORF de función desconocida, un citocromo oxidasa de tipo AA3 y una rusticianina. Como primer caso de la regulación, tenemos una represión por falta del inductor, en este caso el ion ferroso. El gen regulador va a codificar una proteína reguladora que se va a unir a la región del sitio operador. Posteriormente, la RNA polimerasa se va a unir al sitio promotor, pero no va a lograr realizar la transcripción debido a que la proteína reguladora impide su paso. Por lo tanto, no habrá transcripción. Como segundo caso de la regulación, tenemos una inducción por presencia del ion ferroso. De igual modo, el gen regulador codifica una proteína reguladora que no tendrá afinidad por el sitio operador. Por lo tanto, la RNA polimerasa se une al sitio promotor e inicia la transcripción sin ningún impedimento. Por lo tanto, sí va a haber transcripción. El metabolismo de aciditobacillus ferrooxidans ha sido ampliamente utilizado en varios sectores, pero sin duda uno de los más beneficiados ha sido el campo de la biohidrometalurgia, la cual se refiere al tratamiento de recuperación de metales de interés económico a partir de metales sulfurados, utilizando este microorganismo por medio de la biolixiviación. Esta es una técnica en la cual se disuelven los metales en un medio acuoso a través de microorganismos como aciditobacillus ferrooxidans para liberar por medio de su metabolismo la mayor cantidad de cobre. Esto por medio de la eliminación de azufre, que es una de las principales impurezas que hay que extraer del mineral para la producción de cobre. Otra de las aplicaciones más innovadoras que se han realizado por este microorganismo es la producción de energía eléctrica, en donde dentro de una celda de combustible microbiana, a partir de iones tiosulfato en el ánodo y ion férrico en el cátodo, fue generado un voltaje produciendo una densidad de potencia, indicando que este microorganismo es capaz de producir electricidad. Las anteriores son solamente algunas de las aplicaciones que se han realizado aprovechando el metabolismo quimiolitotrófico de aciditobacillus ferrooxidans, faltando aún mucho por descubrir y aplicar a estos increíbles microorganismos. Gracias.